Entonces les decía, chicas, que me dicen si sí en los lugares donde ustedes trabajan hay alguna certificación como FSC 22000 o SQL o ese tipo de certificaciones de alimentos, de sistemas de gestión de calidad. Cuentan, por ejemplo, con HACCP, que es un programa. Ahí me hacen algunas señas, si sí o si no. Francela, sí. Ok. ¿Me puede escribir ahí o decir, Francela, cuál es la que están certificados? Chicas, entonces en las demás no hay ningún tipo de certificación. No, o sea, en las empresas donde ustedes están no tienen ninguna certificación como FCC 22000 o cuentan con en Juliana no tiene ninguna certificación. Bueno, entonces por lo menos para introducir el tema sí me gustaría, donde Melissa tampoco. Igual no es obligatorio, ¿verdad? Esto sobre todo es, claro que es un plus y es algo muy bueno, pero es un plus para las empresas que quieren, por ejemplo, venderle a cadenas como Walmart, ¿verdad? McDonald's o empresas así muy transnacionales, muy mundiales, exigen que las empresas estén acreditadas con este tipo de certificaciones. Entonces, vamos a empezar. Dice Francela que sí hay, pero no recuerda muy bien cuáles son. No importa, la próxima, Maureen dice que Fair for Life, pero esa no es de alimentos, ¿verdad, Maureen? Ahorita vemos, ahí sí es, ahí si sabe, me avisa. Y si la otra semana se averigua, Francela nos dice para más o menos ubicarnos, porque sí es bueno saber cómo, si ¿verdad? Para ver dónde están, a ver qué tanto conocemos de este tema, pero como les digo, es muy bonito. Este módulo va a ser muy, muy interesante para todos ustedes porque es muy al grano. Se van a ver muchos conceptos del corazón de la inocuidad alimentaria, ¿verdad? Porque son normas que exigen todo lo que es calidad y inocuidad. Entonces vamos a ir viendo todo lo que exigen y cómo, aunque no estén en sus trabajos certificados, muchas de las cosas igual se pueden implementar, ¿verdad? Tener esta mentalidad es muy importante. Entonces vamos a ver hoy la norma. Yo les quería aquí enseñar para que ustedes la vean, que ustedes la tienen. Vamos a ver, aquí la tenemos. Ajá, aquí está. Bueno, se las puse, pero les quería enseñar más o menos dónde la conseguí. Vean, aquí ustedes entran a la página de ustedes. Ahí me siguen. Se van a donde dicen mis cursos. Y donde dice la clase de hoy, que ya está nueva, esas normas de inocuidad, se meten a ver curso. Y aquí va a estar en la primera clase la norma ISO 22000. Aquí está, aquí la pueden ver. Ahí le dan clic y la van a ver que está completa. Esta es la norma ISO 22000, que es la norma de estandarización internacional ISO 22000, que es específicamente del área de alimentos. Hay ISO 9000, es el de calidad. De ese lo hablamos un poquito en el módulo 2, cuando vimos como el módulo más de calidad. Y hay otros, ¿verdad? Uno que es ambiental, hay otros ISOs, pero el 22000 es de alimentos, es de la industria alimentaria. Entonces es el que nos corresponde a nosotros por el curso. Ahora, y eso es importante decirlo, aquí en Costa Rica casi no hay empresas con ISO 22000 porque no están, ahorita les voy a enseñar, no están reconocidas por una entidad internacional. No la acepta otras que la incluyen, que son un poquito más complejas. Entonces les quiero, antes de empezar la clase, mostrar un poquito que les hice ahorita. Antes de empezar me puse a hacerles como una diapositiva como para ubicar el tema de hoy, porque si ustedes me entienden bien esta diapositiva que les voy a poner, se va a hacer muy fácil que me entiendan bien, que se ubiquen bien con todo lo que vamos a ver en la clase de hoy y en las que siguen.
Vamos a ver. Vean, aquí les hice esta diapositiva para que ustedes me ubiquen. Primero que todo voy a definir qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la normativa ISO 22000. Ya se las enseñé cómo la pueden descargar completa, toda la normativa. Pero eso va a ser como la clase BPM. Nosotros vamos a ir viendo la normativa. Todas las clases de este módulo vamos a ir viendo toda la norma. O sea, como yo se las voy a ir explicando. Pero ustedes pueden revisarla, el documento, y lo pueden inclusive descargar. Ya yo lo descargué. Sí se puede descargar de la plataforma. La bajan y la dan descargar. Para que ustedes también lo revisen y lo tengan ahí de respaldo el original, ¿verdad? El completo. Pero como les digo, nosotros vamos a irlo viendo más punto por punto. Pero primero les quería introducir qué es la ISO 22000. Es una norma internacional que nos va a definir qué es un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Recordemos que un sistema es un conjunto de elementos que trabajan juntos, que trabajan en conjunto, que se conectan, que se comunican. Yo les ponía en algún momento el ejemplo del sistema, no sé, cualquiera, el sistema cardiovascular. No solamente es el corazón es lo más importante, pero también necesita, si no, no puede funcionar de las venas, que llevan la sangre sucia, pero también necesita las arterias, que llevan la sangre limpia, y necesita de nutrientes, que magnesio, que si no, no funciona. Entonces, todo junto hace que la sangre circule por todo el cuerpo y funcione bien. Eso es un sistema. Varios elementos que trabajan juntos para un fin específico. Entonces, el sistema de gestión de inocuidad alimentaria va a tener varios elementos que todos trabajan para garantizar la inocuidad. Entonces, eso es lo que sigue aquí. Su objetivo principal es garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano, que eso significa inocuidad, que no me enferme. Entonces, su objetivo es garantizar la inocuidad alimentaria durante toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, o sea, desde la producción hasta el consumidor final. En otras palabras, evita que los alimentos nos enfermen o nos causen daño por contaminación biológica, química o física. Eso es la ISO 22000. Es una normativa que nos va a definir y va a decir cómo tiene que ser un sistema de gestión de inocuidad. Entonces, esta otra diapositiva, que es la que les hice ahora, que es la que más me interesa, es porque van a ver que van a haber un montón de conceptos y yo lo que no quiero es que se pierdan, porque van a ver que hablo de programa de prerequisitos y después de HACCP y les puedo dar el ejemplo de FSC 22000 y ustedes se van a perder. Por eso también al principio les preguntaba que si en alguna empresa donde ustedes trabajan están certificados con alguna, ¿cómo se llama? Con alguna de estas esquemas que se llaman de calidad o de inocuidad para ver más o menos cuál tenían. Entonces, vean la base, lo de abajo, esta parte de aquí. La base es lo que sostiene a la pirámide, ¿cierto? Lo de abajo es lo básico, por eso se llama base básico. Esto es sí o sí. Y ve lo que dice aquí, BPMs y PRP, que significa programa de prerequisitos, o PO, que significa programa de prerequisitos operativos, que en realidad es como lo mismo, pero un poquito más específicos, pero son prerequisitos. ¿Qué son estos? Pues como les digo, si no les aclaraba esto, ahorita entramos a la clase y empiezan a hablar de la norma de esto y es bueno saberlo primero. Los programas de prerequisitos, como la palabra lo dice, requisitos que están previos, que hay que tener antes, prácticamente están incluidos en las BPMs. Mauren dice que FSC 22000 esencial tiene, esa es muy bien. Entonces usted, Mauren, tienen esta que está arriba, ya en la cúspide de la pirámide. Entonces están muy pros, esas de las más completas que hay. Entonces, pero para tener FSC 22000, que es la que ustedes tienen, primero había que tener en una empresa BPMs, que es la normativa de Costa Rica. ¿Se acuerdan? Aquella clase que vimos, que fue la segunda clase que tuvimos de todas, del primer módulo, que veíamos que decía que los pisos que tienen que ser sin grietas, que las paredes de colores claros, cóncavas, que tiene que tener plan de limpieza y desinfección, que tiene que tener el manejo de plagas, control y manejo de desechos sólidos, desechos líquidos, higiene personal, todo eso eran las BPMs.
eso son las buenas prácticas de manufactura y en Costa Rica es un reglamento técnico y eso se necesita para que una empresa tenga su permiso de funcionamiento. Tiene que cumplir con todos esos requisitos para que el Ministerio de Salud le dé el aval de que su lugar sí cumple para poder elaborar alimentos, sí es seguro para hacer alimentos. Entonces, las BPMs prácticamente incluyen los prerequisitos, porque los prerequisitos es esto que les estoy diciendo: control de plagas, programa de limpieza y desinfección, higiene personal, también no solamente buenas prácticas a la hora de manufactura, también puede haber buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, si yo le compro las manzanas o a tal empresario, yo necesito que me digan cómo tienen ellos los controles en el campo, o los que me venden la leche. Si yo les compro porque yo voy a hacer yogur o alguna bebida a base de leche, entonces yo no trabajo, es la empresa de ellos, pero yo sí necesito que ellos me digan cuáles son las prácticas agrícolas, o sea, cómo limpian ellos las máquinas de ordeñar, cómo manejan las vacas cuando están enfermas. Entonces también buenas prácticas veterinarias. Entonces, ese montón de buenas prácticas que hemos visto son la base, por eso se ve de primero, en la primera clase. ¿Por qué? La primera clase se ve 5S, que esa todavía es una más abajo, es más básico, pero es muy indispensable. Y ya con eso, BPMs. Y bueno, y los prerequisitos que prácticamente están incluidos en las BPMs. Pueden haber más, pero para que tengan una idea, las BPMs incluyen la mayoría de los prerequisitos que se exigen. Una vez que una empresa tenga esta base, esta primera que vimos aquí, ya esa empresa puede optar por HACCP. Que el HACCP nació en la NASA en los 60s, porque cuando hacer sus misiones, los astronautas no se pueden enfermar ahí como de diarrea ni nada, ¿verdad? El tema les llegó como que comen, que sea súper seguro, o sea, no pueden enfermarse, tienen que confiar. Entonces, el HACCP es una metodología, no es un sistema de gestión de calidad, no es un sistema, lo que dijimos, sino es una metodología que me dice a mí los pasos, que son 7 pasos, y ¿verdad? Y también incluye los requisitos, pero ese HACCP viene después de eso porque me incluye estas BPMs y esos prerequisitos que les mencionaba, y cuáles son los pasos para yo controlar en la producción los peligros. Por eso se llama H es de hazard, significa peligro. A, análisis, entonces análisis de peligros. Y CP es, y leámoslo al revés, la P primero, y puntos críticos de control. O sea, ¿en qué punto, en qué momento del flujo operativo es crítico y yo tengo que meter un control? Eso es un punto crítico de control. Yo tengo que controlar aquí sí o sí. Por ejemplo, yo voy a vender tacos de pollo. El punto crítico de control más así importante es la cocción del pollo, que llegue a la temperatura necesaria para matar las bacterias patógenas, las que enferman. Eso sería un crítico, pero a veces pueden haber más en un proceso. Entonces, esta es la segunda de HACCP. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando estos? Porque venimos con la que vamos a ver hoy. Todo este módulo es de ISO 22000. ¿Por qué? Porque para yo tener ISO 22000 en una empresa, necesito tener HACCP y programa de prerequisitos. Por eso van a escuchar mucho esos dos términos en el transcurso de estas clases. No solo estas, las que siguen también. Entonces, y ahora, la compañera Maureen me decía, FSC 22000 es una que se llama un esquema de sistema de gestión, que incluye el ISO 22000. Entonces, como yo les decía al principio, casi no hay en Costa Rica. Me decía un colega que para el año 2021, por ahí, un amigo del que trabajaba en Inteco, esto chisme, le decía que para ese momento habían como 3 o 4 empresas en todo el país con ISO 22000. ¿Por qué? Como les decía, porque aunque es muy buena y es la base, no la aceptan. Yo tengo ISO 22000, pero Walmart me dice, no, eso a mí no se lo acepto, no me puede vender a mí. Tiene que tener FSC 22000, esta de aquí arriba, o SQF, o aquí hay otra, BRC, esta Food Safety. Esas son como las 3 que se usan más en Costa Rica, esas 2 más todavía. La FSC 22000 es la que más se usa. Y vea que se llama 22000 igual que el ISO, porque es casi que lo mismo, solamente que esa tiene un poquito más de requisitos, un poco más específica, un poquito más estricta,
pero al final el corazón es la ISO 22000. Por eso, con lo que vamos a aprender de ISO 22000, vamos a entender que prácticamente esta es muy parecida, es un poquito, como les digo, más estricto. Y vamos a, obviamente, aprender los conceptos de HACCP y de programas de prerequisitos porque están incluidos en la ISO 22000, sí o sí. Si no, no podemos llegar a esa parte de la pirámide. Teníamos que haber pasado por esas 2 escaleras primero, por esas 2 graditas. Entonces, y como les decía, en Costa Rica, en la GFSI, ellos cuando uno trabaja le dicen GFSI, algo así lo dicen en inglés, pero eso significa Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria, y no reconoce la ISO 22000. Entonces, como esta entidad internacional no reconoce la ISO 22000 porque es una normativa, no es un sistema, digamos, como tal, no. Entonces Walmart, McDonald's y KFC y todas las grandes empresas transnacionales tampoco la aceptan. Entonces, sí es importante, como les digo, porque conociendo la ISO 22000 ya podemos tener estas que están aquí arriba, que prácticamente recogen todo lo de la ISO y le meten un poquito más. Entonces, hasta ahí yo quería como que me entendieran bien esto para poder ya entrar en la clase y no se me enreden con los conceptos. Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, siempre se los digo, pero no importa. Me dicen, me levantan la mano, me interrumpen y no se los guarden. Entonces, ahora sí, vamos para la normativa. Entonces dice que vamos a ver la interpretación de los requisitos de la norma ISO 22000, 2018, porque esa es la segunda actualización, porque la primera fue en el 2005. Esa se llama 2018 porque en el 2018 se actualizó un poco. Entonces dice que esta norma tiene la aplicación es establecer, documentar, o sea, escribirlo todo, eso significa documentar todo, tenerlo bien registrado y escrito, implementar, o sea, ponerlo manos a la obra y mantenerlo, conservarlo, chinearlo, un sistema, que dijimos que es un sistema, es un conjunto de varios elementos de gestión de inocuidad de alimentos que sea eficaz, o sea, que funcione, eso significa eficaz, en una empresa de alimentos. Y hay que actualizarlo de acuerdo con los requisitos de esta misma norma. Como esa norma me va a dar a mí un montón de requisitos y prerequisitos y yo tengo que ir actualizando todo mi sistema de mi empresa de acuerdo a lo que la norma me vaya a decir. Tengo que definir el alcance del sistema, ¿verdad? Tiene un alcance, tiene un límite y ese límite va a depender de mi producto, de los procesos que yo tengo y del lugar, de la infraestructura donde yo trabajo, lugar de producción. Como les digo, todo eso que yo les estoy diciendo está en ese documento de PDF que les enseñé para que ustedes lo descarguen. Aquí les quería, antes de seguir, una pequeña introducción del tema también que encontré muy bonita. Ya se les voy a... Aquí estamos. Formación virtual ELTI. ISO 22000. Sistema de gestión de seguridad alimentaria. La ISO 22000 define los requisitos de un sistema de gestión de seguridad alimentaria para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la granja hasta la nevera. El desarrollo de la norma ISO 22000 fue llevado a cabo a fines del 2005 por el Comité Técnico ISO TC34, con una denominación inicial como ISO 22000-2005 y su posterior revisión para el año 2018. Su aplicación es... Esa es la que vamos a ver nosotros, la 2018, la que ya está más actualizada. Esa es la que ustedes tienen ahí para que la descarguen. A todo tipo de organización dentro de la cadena alimentaria, incluyendo productores de pesticidas, fertilizantes y medicamentos veterinarios, de ingredientes e insumos, vehículos de transporte y almacenamiento, productores de material de embalaje, proveedores de servicios y cualquier otro sector relacionado con la industria de alimentos. Aquí también les voy a poner aquí pausa. Como ven, no solamente por lo general uno piensa, y los ejemplos que yo les doy siempre son por lo que la gente más trabaja, en una planta de producción de escabeches o en una planta de pollos o, ¿verdad?, embutidos, etcétera. Pero esto va más allá, eso es todos los involucrados con los alimentos. Entonces también pueden
certificarse los que hacen fertilizantes y agroquímicos para alimentos. Los medicamentos, porque por ejemplo, si yo tengo vacas y lo que sea, yo tengo también que tener un veterinario y medicamentos que se le va a dar y que al final le va a llegar también a la persona. Entonces todo ese tema, los vehículos, todo el tema de transporte, que también lo hemos visto, ¿verdad? Todo el tema de distribución, porque a veces pensamos en vehículos también solo a nivel nacional, pero también pensemos que yo quiero exportar un producto congelado a otro país, entonces toda la logística, ¿verdad? Que hay, pues, si va por barco, si va por avión, lo que sea. Embalaje, todo esto es tema de empaques, ¿verdad? Tecnología de empaques, que también es un tema muy serio. Por ejemplo, muchos de esos empaques tienen plásticos y pueden ser no seguros, pueden tener alguna tinta, o sea, son productos que ya no son, y van a tener el contacto directo con el alimento y puede el empaque, entonces todo eso tiene que, o sea, sería muy bueno que todas las empresas estén informadas y este tipo de esquemas como ISO 22000 ayudan a disminuir los riesgos, los peligros químicos, ¿verdad? Porque como vemos, no solamente ver fertilizantes, medicamentos, embalaje, todos esos son peligros químicos. Y obviamente los biológicos, que son los que más vemos, que son las bacterias y virus y todo esto. Y también las empresas que dan servicios, por ejemplo, es una empresa de, no sé, de microbiología que hace análisis, o otro tipo, una empresa que vende desinfectantes. Entonces, como le ven, va más allá de solo la planta de producción. De servicios y cualquier otro sector relacionado con la industria de alimentos. La ISO 22000 tiene como objetivos conseguir una mejor protección del consumidor, mejorar la cooperación entre los distintos estamentos relacionados con la industria alimentaria, contribuir a reforzar los mecanismos de seguridad alimentaria del sector y optimizar los procesos a lo largo de la cadena alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos establece que las personas cuentan con seguridad alimentaria cuando tienen acceso permanente a suficientes alimentos nutritivos como para poder mantener una vida sana y activa. Para ello, se basa en 3 pilares fundamentales: la disponibilidad, el acceso y el uso. Por consiguiente, no es de extrañar la estrecha vinculación de la ISO 22000-2018 con el Códex Alimentarius, que comprende una colección de estándares, códigos de prácticas y guías internacionalmente reconocidos en el ámbito de los alimentos, su producción y la seguridad alimentaria. La Comisión del Códex Alimentarius forma un cuerpo conjunto a la Food and Agriculture Organization, organismo perteneciente a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Y aquí lo vamos a dejar, eso era como una pequeña introducción. Ahora aquí vamos a pasar. Ahora sí. Entonces, como les decía, la primera parte de la norma va a hablar un poquito de la documentación. Recordemos que eso es una ley de oro, ya lo hemos visto porque está como con la parte de calidad, también hablamos mucho de esto, que lo que no se escribió, no se registró, no se guardó, no se hizo. Entonces, el sistema de gestión de inocuidad de alimentos tiene que incluir en la documentación la política de inocuidad. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vimos el módulo de calidad, hablamos de la política de calidad. Bueno, ya esto es el complemento. En las industrias alimentarias, generalmente la política de calidad se llama política de calidad e inocuidad. Y vienen las dos como decir juntas. Tiene que tener, si yo voy a tener un sistema de gestión de inocuidad, tengo que tener una política de inocuidad y objetivos que se relacionen a esa política, ¿verdad? Como yo tengo la política, digo, prometo muchas cosas, ¿verdad? Esta empresa está comprometida con esto, entonces yo tengo que demostrarlo documentado con objetivos que me digan cómo yo voy a poner en práctica todas esas promesas que están en la política, ¿verdad? Procedimientos y documentados, todos los procedimientos que yo digo que tengo que tenerlos documentados para poder tener un ISO. Por ejemplo, yo tengo mi procedimiento de limpieza y desinfección.
y en ese viene todo el detalle. Uno sabe que en los procesos de limpieza y desinfección va a decir que el horario, qué productos, a qué concentración, cuánto tiempo, a qué temperatura se lava, la frecuencia, cuándo es limpieza profunda, cuándo es limpieza sencilla, todo el montón ¿verdad? De instructivos. Bueno, para limpiar esto se tiene primero que barrer, paso 2 es tal, todo ese, ¿verdad? Ese documento que tengo que tenerlo documentado. Y si no lo tengo documentado es como si no se hiciera, entonces es algo que lo exigen. Y si a uno lo llegan a auditar, a una empresa, ¿verdad? Porque este tipo de certificaciones incluyen que lo auditen a uno, o sea, lo visiten y lo examinen. Todo eso tienen que saberlo todos los que están en el equipo de inocuidad y las personas que trabajan. Y también aquí también es importante decir que no toda la documentación hoy en día es un documento ahí en la computadora, un PDF o impreso. No, también pueden ser videos, pueden ser fotos, pueden ser otras, ¿verdad? Maneras, y vale para una auditoría. Por ejemplo, en el lavado de manos, que en las empresas tienen como las paso 1, paso 2, como los dibujitos, eso es, si a uno lo llegan a auditar, ustedes lo llegan a auditar y dicen, bueno, ¿dónde está el procedimiento de higiene personal? Entonces, bueno, en el baño está impreso ahí pegado, y eso cuenta como una documentación de un procedimiento. Un amigo me contaba que una vez a ellos lo auditaron y tenía una no conformidad de que tenían que comprar, no sé si era un pHímetro, un equipo de estos. Y ya volví a la segunda inspección, ellos tenían como que demostrar que habían hecho caso a todas las recomendaciones, ¿verdad? Las correcciones. Y como 2 días antes de que llegaran fueron y lo compraron porque eso se les había olvidado. Y cuando le preguntan a él, ¿dónde está el equipo? Ahí está, muy bien, perfecto, ¿verdad? Check. Y le preguntan, el procedimiento documentado, que vemos aquí, el procedimiento documentado, y el muchacho, se acordó que el proveedor que le vendió la máquina les mandó un video de cómo se prendía, de cómo funcionaba, entonces él enseñó el video y perfectamente pasó, sin un pero, porque es una manera, un video informativo, instructivo, cuenta como documentación también. Entonces, para que también tengan ese concepto, también no solamente imaginarse papeles y papeles, también puede ser de esa manera, fotos, dibujos, etc. Y todos los demás documentos que aseguren que hay eficacia del sistema de gestión de inocuidad, ¿verdad? Puede ser pruebas que yo le haga de microbiológicas a mi producto periódicamente, ¿verdad? Vean, las bacterias patógenas se están revisando y siempre salen buenos niveles, o sea, no hay peligro. Yo puedo, con ese tipo de documentos, asegurar de que hay una eficacia y que los productos están saliendo inocuos. Todo eso se documenta. Control de los documentos. Dice, asegura que los cambios se revisen antes de su implementación y se determina sus efectos sobre la inocuidad y su impacto sobre el sistema de gestión de inocuidad. Recordar que el sistema de gestión de inocuidad para términos de esta presentación es ISO 22000. Cuando hablamos de ISO 22000 es la normativa de este sistema de gestión de inocuidad. Entonces, si hay un cambio, se tiene que revisar antes de su implementación y después ver los efectos que hubo positivos o si no funcionaron sobre ese sistema. Eso todo tiene que estar en la parte de documentos. Eso es los más importantes y los más valiosos porque prueban que se están acatando las instrucciones y que están funcionando. Control de registros. Ayudan a determinar el cumplimiento de requisitos y la eficacia del sistema, lo que les venía diciendo. Tienen que ser legibles y permanecer legibles y necesitan un procedimiento documentado. Entonces, aquí para darles un ejemplo que se refiere, es una empresa que yo les ayudaba, les ayudamos a todo lo de la parte de BPMs. Ellos ya empezaron con una empresa externa que les hacía el control de plagas. Y me acuerdo que una vez tuvieron un problema cuando les revisaron porque la gente del control de plagas describió con una letra muy rara, no se entendía qué usaron o en qué dosis, no me acuerdo, pero la información no se podía leer muy bien, o sea, no era legible. Y ahí hoy les llamaron la atención, entonces lo que ellos, bueno, ya se averiguaron y ya lo
lo pusieron. Otra cosa es que a veces algunos documentos se pueden ir borrando, entonces se pueden tomar una foto y guardar un PDF y tenerlo también respaldado. Política de inocuidad. Entonces, como les decía al principio, eso es algo que tiene que tener un sistema de gestión de inocuidad. Por aquí se empieza, porque de aquí de la política salen los objetivos y sale todo lo demás. Como les decía cuando vimos la parte de calidad, la alta dirección, o sea, la alta gerencia tiene que estar comprometida con una política de inocuidad de alimentos. Tiene que definirla, documentarla y comunicarla. Tiene que salir de la alta dirección. A veces el gerente general es un economista o algo así, no sabe tanto el tema, entonces se tiene que enterar, le tiene que importar, si no, no camina. Y muchas veces no, siempre que hay auditorías, el auditor va a ir a buscar al gerente general y va a hacerle un montón de preguntas. Tiene que pasar la auditoría, tiene que saber de qué está hablando, porque si no, no puede estar a cargo de la empresa, o aunque no sea del área, tiene que, ¿verdad? Y obviamente muchos están muy interesados y al final a los años saben más que cualquiera por la experiencia, pero hay otros que tal vez no les importa tanto. Por eso la política de inocuidad tiene que estar comprometida a la alta dirección. Dice que la política de inocuidad tiene que ser apropiada para la función que cumple, conforme a los requisitos legales. Se comunica a todos los niveles de la organización, es una obligación comunicarla. Yo también les decía, les ponía el ejemplo que la política, hay gente que se le pone en las empresas en el comedor, en el gafete, en diferentes lugares, como lugares donde estratégicos, tal vez en la recepción, cuando todo el mundo entra, para que todo el mundo la vea. Cuando llegue el auditor, le pueden preguntar a cualquier persona de la organización, no importa el puesto, no importa si no tiene nada que ver, cuál es la política. Y la persona no se la tiene que saber de memoria, pero tiene que por lo menos saber dónde está. O sea, eso sí tiene que sabérselo. Y si no se lo comunicaron, pues no es culpa de la persona. Pero si ya alguien tomó la molestia de darle en el gafete, decir, ya ahí sí es culpa del operario, ¿verdad? O de la persona. Dice Maureen que le han dado pequeñas capacitaciones de la política porque a veces llegan los... Ajá, muy bien, sí, exactamente. A veces llegan los editores y preguntan y no saben. Y lo que pasa con esto, Maureen, es que a veces la gente del equipo de inocuidad, de calidad, hizo todo lo posible para que todo el mundo se capacitara, como ustedes que lo están haciendo súper bien. Eso lo están haciendo por lo mismo. Y aún así, que a la gente diga, no sé nada, a mí no me lo han dado, hacen quedar mal a toda la empresa, todo el esfuerzo, ¿verdad? Y por simple y sencillamente estar en la luna o no importarle. Entonces, ese tipo de cosas a veces no es justo. O al revés, que los de inocuidad no capaciten a nadie. Y sería culpa los de inocuidad, pero si capacitan, ahí sí no sería justo que pierdan puntos por algo que sí están haciendo el esfuerzo. Aquí les quería presentar, esa la encontré ahorita. Esa es la política de calidad de la gente de Florida Bebidas. Creo que son de la cervecería ellos. Vean lo que viene aquí, eso lo vamos a ver después. Ya el día, si les toca trabajar en la parte de calidad, todos estos, digamos, encabezados, se llaman cajetines, tiene su formato y todas esas cosas, pero bueno, eso cada empresa lo maneja. Pero aquí viene la política de inocuidad y calidad. Ven, nosotros lo habíamos visto cuando vimos de calidad, solo la política de calidad. Pero en las empresas de alimentos fusionan calidad e inocuidad para no hacer dos políticas. Entonces, en las dos involucran lo que exige la calidad pura, digamos, para una empresa y la parte de inocuidad. Entonces, toman en cuenta y la fusionan. Entonces, dice FIFCO, a través de sus sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, se compromete a elaborar, almacenar y distribuir productos inocuos, auténticos y de calidad. Entonces, me está diciendo que ellos van a elaborar, almacenar y distribuir productos inocuos, auténticos y de calidad. Mantener al personal y a los proveedores competentes, eso es uno de los objetivos. Ahorita vamos a hablar de eso, la comunicación. Esta norma de ISO 22000 hace mucho énfasis en la comunicación interna y externa. Entonces, aquí ellos ya están diciendo que todos van a estar involucrados, o sea, comunicados.
cultura, calidad e inocuidad. Eso es como lo que Maureen nos cuenta, que a todo el mundo les capacitan, a todo el mundo, que haya una cultura de eso en todas las personas que trabajan. Cumplir con los requisitos legales y normativas aplicables, porque el ISO me va a decir, o la FCC 22000, que son las que más se usa, esto y estos son los requisitos, pero también el país tiene sus requisitos propios, ¿verdad? Entonces, todo eso, ellos me están diciendo que ellos se garantizan que cumplen con toda la legislación. Otra vez habla de la comunicación y mejora continua, como lo habíamos visto en el área de calidad. La mejora continua tiene que estar, si no estuviera mejora continua, tendrían una no conformidad una observación. A veces no es una no conformidad, nada más para la próxima eso lo tienen que corregir. Siempre tiene que decir mejora continua, porque es parte de, y no es escribirlo porque yo sé que tengo que escribirlo y para cumplir, no, es cumplirlo y después en los objetivos asegurarse y demostrar cómo realmente cumplen con la mejora continua. O sea, no solo es escribir las cosas, es hacerlas después y comprometerse en darle seguimiento. La cosa es bastante, digamos, seria en el sentido de que los auditan, con todo lo preguntan y todo lo revisan. Entonces, bueno, aquí lo que vimos es conforme a los requisitos legales. Ahí vimos, por ejemplo, un ejemplo de valga la redundancia, de la Florida Bebidas, que se comprometen con los requisitos, se comunica, vean lo que venía ahí. Por eso les quise poner ese ejemplo, porque está muy todo lo que viene en la ISO. O sea, obviamente lo hicieron con toda la base. Se revisa continua adecuación, esto tiene que ver con mejora continua y está respaldada por objetivos medibles, como decíamos la vez pasada. Yo no puedo poner objetivos que no puedo medir, porque si no, ¿cómo pruebo al auditor, a la gente que me está dando el certificado de que yo tengo un esquema de calidad internacional, si yo no puedo medir mis resultados, si yo no tengo pruebas, ¿verdad? Papelito habla. Aquí viene otro ejemplo, dice Dulces Golosos, empresa productora de golosinas, tiene compromiso de elaborar productos inocuos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, o que aquí productos inocuos, ¿verdad? Al principio. En conformidad con los requisitos legales, aquí están requisitos legales, la legislación nacional y de la empresa, mediante el mejoramiento continuo de nuestros procesos, asegurando su seguimiento y el suministro de recursos necesarios. Para eso tenemos un recurso humano involucrado, comprometido y motivado para la comunicación y capacitación continua. Entonces está dando mucha información. Ahora sí, vamos con las características del sistema de gestión de inocuidad. Dice que el sistema de gestión de inocuidad de alimentos tiene dos características esenciales. Primero, la planificación y segundo, la responsabilidad y la autoridad. Tienen que haber responsables y tiene que haber un líder. Ahorita vamos a ver eso con más detalle, pero tienen que haber responsables de cada proceso. Tiene una persona que se sepa quién le toca hacer esto. Planificación. La primera. Ayuda a cumplir los requisitos y los objetivos que apoyan la inocuidad de los alimentos. Se lleva a cabo la planificación del sistema de gestión de inocuidad. Se mantiene la integridad del sistema a través de los cambios. Entonces se hace un plan tomando en cuenta todo lo que me pide la normativa y este esquema de calidad. Y se planifican, bueno, entonces ellos me están pidiendo esto, bueno, entonces ¿cómo lo aplicamos en nuestra empresa? Bueno, hagamos un plan, eso nos falta, hay que comprar esto, hay que hacer este cambio, esto ya está obsoleto. Entonces se hace una planificación metiendo todos los cambios que ellos me están a mí dictando para poder realmente, para que me la acepten, ¿verdad? Porque después de que yo hago todos esos cambios, después vienen y me dicen si pasó o no pasó. Y después responsabilidad y autoridad. Entonces dice que permite asegurar una operación y un mantenimiento eficaz del sistema de gestión de inocuidad de alimentos. Estén definidos y sean comunicados. Se informe sobre problemas con el sistema de gestión de inocuidad. Exista responsabilidad y autoridad definida. Entonces lo que yo les decía, que hayan responsables y una persona que sea la autoridad en el tema y que se puedan informar todos los problemas que hay.
Entonces, eso es muy importante. Y para lo mismo, para que haya esta autoridad, necesitamos un líder. Pues se necesita una persona que conozca el tema, y dice que tenga independencia. Eso es muy importante, porque si es una persona que no tiene independencia, la puede manipular, digamos, el gerente general o sea, si el líder va a estar, no sé, en el departamento de producción, en el departamento de producción no quieren mejorar algo porque se les incomoda demasiado, porque no les da los tiempos, porque tienen mucho estrés, entonces tal vez no le va a poner atención, no va a tener la independencia, la libertad de poder decir esto se ocupa, no, porque va a estar presionado. Entonces, por eso es que dice que tiene que tener independencia. ¿Verdad? Tiene que estar en un lugar como más neutro para que no sea parte y juez, sino sea objetivo, responsabilidad y autoridad para dirigir y organizar el trabajo. También tiene que tener autoridad, no puede ser una persona, tiene que tener ojalá un buen puesto o algo, porque lastimosamente después no lo toman en serio. Asegurar la formación de los miembros, él va a ser a cargo de un equipo y él es el que va a formar que todos se vayan capacitando y todos vayan caminando para el mismo lugar. Procurar que se dé y se cumpla todo lo del sistema de gestión de inocuidad. El que sea, puede ser ese que yo les dije, el FSC 22000, el SQL o el ISO 22000, que es el que estamos viendo, pero al final todos agarran el ISO 22000. Informar a la alta dirección sobre la inocuidad, o sea, tener al tanto a la alta dirección de todos los hallazgos, cambios, mejoras, problemas. Ese tiene que tener entonces una comunicación con los diferentes miembros, con los del equipo y con la alta dirección. La responsabilidad del líder del equipo de la inocuidad de alimentos puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos referentes al sistema de gestión de la inocuidad de alimentos. Entonces, también puede hablar con otras partes que fuera de la compañía, puede tener también ese tipo de relación con referencia al sistema de gestión de inocuidad, por ejemplo, con los clientes o con los proveedores. Puede preguntar, ¿verdad? Que ustedes eso que me están vendiendo, ustedes tienen tal y tal cosa, o cómo están haciendo esto y esto, porque esto no está saliendo igual. O sea, tiene que tener esa relación con las partes externas, no solo internas de la empresa. Porque como les digo, la calidad va, como vimos en la presentación, va desde la granja hasta la mesa. Entonces tiene que no solamente estar en el momento de la producción, sino en todo tiene que tratar de poder tener relación y comunicación en diferentes partes del proceso, con diferentes personas. Por eso les digo, comunicación externa y aquí tenemos comunicación interna. Entonces, la comunicación externa es muy importante que se comunique con todas las organizaciones que están correlacionadas con mi producto, o sea, que son parte de la cadena alimentaria del producto que estamos haciendo en nuestra empresa. Entonces, con los proveedores, son los que me venden a mí, con los clientes, con los consumidores, ¿verdad? Por eso a veces también poner mucha atención a toda esta área de quejas inclusive, con las autoridades legales para saber la legislación, ¿verdad? El Ministerio de Salud, los reglamentos del Ministerio de Economía y de Comercio, etcétera. Tener relación y a veces hacen alguna implementación, el gobierno quiere hacer un cambio en tal producto, entonces tiene que tener esa comunicación, ir a representar a CASI, a la Cámara de Industria de Costa Rica, etcétera. Entonces tiene que tener esa ¿verdad? Comunicación para estar al tanto de todo lo que está pasando y sobre todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria del producto. Y la comunicación interna está al mismo equipo y se les tiene que decir, hay cambios, bueno, vamos a hacer el producto con otra, vamos a cambiar de proveedor o vamos a cambiar la materia prima o vamos a probar esta nueva o vamos a cambiar, por ejemplo, en limpieza y desinfección. Ya están todos capacitados para desinfectar con cloro, pero ahora ya tenemos más presupuesto y podemos comprar otro tipo de desinfectantes un poquito más especializados, entonces se hace diferente, completamente nuevos protocolos, entonces hay que poder explicarle a todos los encargados del proceso de limpieza y desinfección cómo se gradúa, cómo son las concentraciones, cómo funciona, porque tal vez es totalmente diferente al anterior.
Entonces, tiene que tener esa comunicación, los requisitos del cliente, las quejas. La gente se está quejando de que está pasando esto y esto el producto, entonces, que está viniendo muy quebrado, tales galletas, lo que sea. Entonces, toda esa comunicación tiene que estar siempre la gente tiene que saber, porque si no me comunican, yo no sé y no voy a mejorar o no le voy a poner atención al problema. También tiene que haber una preparación y una respuesta ante emergencias. Una emergencia en una industria alimentaria puede venir de cualquier lado. Puede ser hasta un desastre natural, una inundación, puede ser una enfermedad de transmisión alimentaria, una ETA. Puede ser que un alimento venía rancio o lo que fuera. Entonces, tienen que estar el equipo de inocuidad preparado, imaginarse diferentes escenarios de cuáles son los peligros, de cuáles son las emergencias que podría pasarme. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, digamos en Poás, que hay varias industrias alimentarias, y yo sé que puede haber ceniza, y no sé, me puede tal vez dañar una en máquina, o me puede contaminar el alimento, la materia prima, donde lo tengo guardado. Entonces yo tengo que estar, si yo sé que estoy cerca de ahí, que eso puede pasar, entonces yo tengo que tener ya preparado y tener una respuesta ante una emergencia, porque no es, las emergencias van a pasar, pero lo importante, una buena empresa va a reaccionar y va a estar preparado, no lo puede agarrar ahí, ¿verdad? Tampoco es que va a prepararse una emergencia de un tsunami. Yo estoy en el Poás, ¿verdad? No tendría sentido, esa no, porque no me aplica, pero si yo vivo en Punta Arenas, pues ahí sí podría tenerla. Y todo esto se revisa por la dirección. Por eso el líder y el equipo tiene que tener una relación directa con la dirección, porque la alta dirección tiene que revisar el sistema y la adecuación y la eficacia. Tienen que demandar, ¿verdad? Yo les estoy dando tanto presupuesto, hemos contratado tantas personas, yo necesito ver qué tan eficaz es. Entonces se le explica las generalidades, se revisa y los resultados de todas las revisiones, de todas las mejoras, de todo lo que se hace. Recurso humano. Los recursos para establecer, implementar y mantener y actualizar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos deben ser proporcionados para la organización. Debe ser competente y con educación, formación, habilidades, experiencias apropiadas, ¿verdad? Se buscan gente que sea chispa, que tenga esa vista clínica, ese ojo clínico. Yo tenía un profesor que, de hecho, es gerente de una empresa de las más grandes del país. Y él me decía, es que hay gente que puede ser muy académica, muy inteligente, pero no tiene ojo clínico. Y hay gente que tiene un ojo clínico para ver como cosas que están mal, porque a veces uno va y no diciendo todo está bien, pero alguien no vea, no está señalizado, eso está borrado, eso está aquí. Hay gente que tiene una habilidad para poder ver no conformidades o peligros. Hay gente que tiene mucha habilidad y hay gente que le cuesta. Igual todo el mundo puede, con la formación y la educación y sobre todo con la experiencia, ir creando este ojo clínico, ¿verdad? Pero hay gente que se le hace más fácil. Pero para ese tipo de equipos es buscar gente bien despabilada. Entonces, hay recomendación a todas de tratar así, siempre estar proactivas, viendo, sugiriendo con la mejor de las disposiciones. Si me tomaron bien la opinión, bien, si no también, pero estar siempre con una exactitud para que les vean y también vayan ustedes mismos desarrollando esas habilidades. Dice que debe definir la responsabilidad y la autoridad que le compete a cada experto que colabore. Entonces, en el equipo, por lo general se ponen diferentes responsabilidades, dependiendo del área que sea que vayamos a incluir. Gestión de recursos. Dice que los recursos no solamente son el recurso humano, las personas y la formación, sino también obviamente recursos de infraestructura, que es el lugar, el local, que eso lo vimos muy bien en BPM, por eso estas partes como ya, digamos que prerequisitos, ya tenemos que tener la infraestructura del área ya con todas las características que tiene que tener un área de industria alimentaria y el ambiente de trabajo.
Entonces dice que la infraestructura tiene que, o sea, la alta gerencia y los de calidad tienen que decirle, vean, las paredes están mal, están muy sucias, hay que pintar, o tal equipo ya no está aquí, hay que mejorarlo, ya está fallando, ya no está tan calibrado, hay que calibrar, todo ese tipo de cosas. Le toca comunicarlo al equipo, tiene que enterarse y la gerencia tiene que dar los recursos para mantenerlo. Y el ambiente de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí, para que las personas sean efectivas, productivas, necesitan tener un ambiente de trabajo sano, ¿verdad? Que no haya, que la gente se sienta conforme, que les den, por ejemplo, la ropa de seguridad, la ropa para inocuidad que necesitan, los instrumentos, los guantes, que tengan todo lo que ocupan. También algún equipo para calidad, que no tenemos pHímetro, y esto se ocuparía para que la persona tenga en el ambiente de trabajo y pueda ser efectiva. Entonces, el programa de prerequisitos debe cumplir ciertas funciones y deberes. Entonces, yo al principio les puse aquella imagen de aquel triángulo y estaba en la base, ¿se acuerdan? Programa de prerequisitos. Y lo puse a la par de BPMs porque los BPMs incluyen los prerequisitos, como, ¿verdad? Que son control de plagas, eso es un prerequisito, de limpieza y desinfección, higiene personal, los prerequisitos, manejo de desechos, control de las aguas, de la calidad del agua que se viene, infraestructura, todos esos son los prerequisitos. Entonces, para efectos, les vuelvo a repetir, de esta clase, BPMs o buenas prácticas de agricultura, BPAs, o buenas prácticas de fabricación, hay otro tipo de buenas prácticas, ¿verdad? Todo eso es lo que me incluye a mí los prerequisitos. Entonces, como les decía, para yo tener el ISO 22000, este sistema de gestión de calidad o cualquiera de los que están todavía más arriba, yo tengo que tener un programa de prerequisitos que tiene que cumplir tanto funciones como deberes. Aquí, funciones. El programa de prerequisito tiene que ayudar a controlar, esas son las funciones, la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos a través del ambiente de trabajo. O sea, los prerequisitos son los que son preventivos. Entonces tienen que controlar, que disminuir o eliminar, a veces no se puede eliminar, pero entonces podemos disminuir o minimizar que haya nuevos peligros que pongan en riesgo la inocuidad de los alimentos que estamos produciendo por el ambiente de trabajo. Ejemplo, el proveedor me vendió el mejor pollo, pero yo tengo personas que no están capacitadas, me falta capacidad, entonces acordémonos que en los prerequisitos también estaban todos los programas de capacitación. Los operarios no me están guardando inmediatamente en frío, o sea, la cadena de frío se está rompiendo. Eso pasa mucho, a veces llega el pollo en lugares que se tiene que recibir y los deja ahí en esas canastas, esas cajas, un gran rato, y eso poniéndolo en riesgo. Para darles un ejemplo, ¿verdad? Pero aquí hay muchísimos ejemplos, entonces, ¿verdad? Falta de aseo personal, lo que sea. Entonces eso es lo primero que los prerequisitos nos van a ayudar a controlar, porque si realmente los cumplimos, van a estar bien informados y saben que la cadena de frío es importantísima. Inmediatamente se refrigera, que el aseo personal, que la limpieza, que el control de plagas. Entonces vamos cumpliendo las BPMs o los prerequisitos. Con solo cumplir eso, ya vamos a disminuir una cantidad enorme de peligros, ni siquiera van a estar. Entonces es importantísimo los prerequisitos. La contaminación biológica, química y física de los alimentos me va a ayudar a controlarlo, por la misma razón, ¿verdad? Porque me va a decir cómo recibir, cómo almacenar, porque voy a tener, las BPMs me hablaban también de verificaciones, de capacitaciones, todo eso yo lo tengo, entonces voy a disminuirlo. Y los niveles de peligro, relaciones con la inocuidad de los alimentos en el producto.
viene de la mano. Y los deberes que tienen el programa de prerequisitos o BPMs, ser apropiados a las necesidades de la organización, ser apropiadas al tamaño y el tipo de operación y la naturaleza de los productos que se elaboren, ¿verdad? No vamos a poner ahí ciertos protocolos de algo que tal vez no se está usando mucho o no se usa del todo, entonces tampoco se pueden poner cosas que van a quitar esfuerzo, energía, recursos, y no. Entonces tiene que ser ubicada a la naturaleza del producto. Por eso yo tengo que conocer muy bien mi producto, cuáles son los peligros propios de mi producto, porque cambia de un producto a otro. Implementarse a través del sistema de producción en su totalidad, con programas de aplicación en general. Y ser apropiados por el equipo de la inocuidad de los alimentos. Aprobados. O sea, no podemos, nada puede, digamos, entrar si no está aprobado por ese equipo especial, que es el que va a estar a cargo de prerequisitos, HACCP y el sistema de gestión de inocuidad, que puede ser ISO 22000 o FCC 22000, el que la empresa decida certificarse. Que todos vienen siendo muy parecidos y, como les decía, el corazón es el ISO 22000, que a su vez coge esos dos, HACCP y prerequisitos. Pasos preliminares para el análisis de peligro. Entonces, dice que antes, vamos a analizar peligros, pero antes de analizar los peligros hay unos pasos, o sea, son preliminares. Estos no son los pasos del HACCP, todavía no vamos a entrar con ese tema. Porque HACCP significaba análisis de peligros y puntos críticos de control, el HACCP. Pero para poder introducir el HACCP hay que cumplir unos pasos preliminares, como básicos, como esa misma pirámide que les ponía. Primero hay que tener una base para poder hacer ese HACCP, y el primero es tener ese famoso equipo de inocuidad de alimentos que les estoy hablando. Tiene que combinar conocimientos de varias disciplinas y tener experiencia en el desarrollo y la implementación del sistema de gestión de inocuidad. Aquí yo les voy a poner un ejemplo. Ahí les voy a ir poniendo este ejemplo. Esos son, por ejemplo, aquí hay un plan HACCP en colados de manzana, ¿verdad? Eso es como muy básico, pero es para que me entiendan. Entonces, el equipo, la primera parte, esos son los puntos preliminares. Los pasos preliminares es hacer un equipo HACCP o equipo de inocuidad alimentaria, puede llamarse de diferentes maneras, equipo de sistema de gestión de calidad, equipo de calidad, puede cambiar el nombre, pero es un equipo de inocuidad alimentaria. En este caso, digamos que hayan 6 personas que sean de diferentes disciplinas, de diferentes áreas. Entonces, bueno, hay un gerente, hay un líder, que generalmente se pide que sea un tecnólogo de alimentos o un químico o alguien que haya tenido muchos años de experiencia. Tal vez puede tener un técnico, pero ella es una persona que tiene tantos años de experiencia o es muy despabilada, puede llegar a tener el líder, ¿verdad? Es una persona que tiene que ser muy chispa. Un supervisor de calidad, digamos, entonces alguien trabaja en el área de calidad, que también sea muy chispa, lo que sea. Entonces le vamos a decir, bueno, venga usted y conforme en el equipo de trabajo. Alguien del área de producción, ¿verdad? También puede tal vez saber de otra área, por ejemplo, investigación y desarrollo, quien quita otra área. Y operarios, porque los operarios son muy importantes, porque son los que están ahí día con día, haciendo las cosas, viendo el producto, viendo el proceso. Entonces eso es un ejemplo, ¿verdad? Cada empresa decide poner a quien quiera que consideren que son las personas más aptas para hacer ese equipo. El segundo paso es la descripción del producto. Primero vamos a la presentación y ya ahorita tenemos aquí de nuevo. Ok, entonces el primer paso, el equipo, que le decía que era multidisciplinario, o con diferentes experiencias, tal vez no puede ser tantas disciplinas, pero que tengan una experiencia y sepan de sistemas de gestión de inocuidad. Entonces, incluye
saber de productos, procesos, equipos, peligros, todo esto. El paso 2 es la naturaleza o descripción del producto. Yo tengo que conocer mi producto demasiado bien. O sea, ustedes trabajan en embutidos, ustedes tienen que saber cómo hacen el embutido. Entonces, ¿qué materia prima? Ok, de cerdo, de res, de pollo, de pavo. ¿Qué ingredientes? Tiene almidones, el almidón tiene gluten, aditivos. Bueno, esos aditivos son tóxicos. Tiene esta lista de aditivos, en cuánto porcentaje. Materiales en contacto con el producto. Bueno, yo, por ejemplo, vamos a hacer escabeches y los tenemos que lavar y también clorar. Entonces, bueno, va a tener contacto con agua, con cloro, dependiendo del producto, no importa el que sea, yo tengo que conocer muy bien la naturaleza de mi producto y identificar los requisitos legales de la inocuidad de los alimentos. Eso es muy importante, por lo que les decía, el país también se mete, no solamente el sistema global que me va a dar esa certificación, sino el propio país va a tener requisitos legales. Entonces, ejemplo, para yo poder hacer un producto libre de gluten, se me ocurre, yo sé que la legislación de Costa Rica es que el producto tiene que tener por porción menos de 20 partes por millón de partículas de gluten. Entonces ya eso lo pone el país. Eso es un requisito legal. Otro es, por ejemplo, para esos ensaladas y verduritas listas para hacer lo que se llaman mínimamente procesados. La Costa Rica les pide 3 patógenos. Pueden haber otros, pero lo que Costa Rica exige es E. coli, listeria y salmonella. Entonces, esos son los requisitos. Hay que saber qué me pide para poder hacer todo un estudio de mi producto y describirse en documentos para llevar a cabo el análisis de peligros y todo esto, escribirlo. Entonces, vámonos para acá. Me voy a ir de nuevo a la que teníamos abierta para seguir aquí viéndolo como un ejemplo. Entonces aquí tenemos la descripción del producto. Entonces, eso es un ejemplo de un como tipo Gerber de manzana. Entonces dice colado natural de manzana orgánica. Entonces yo sé que mi producto solo compra orgánicas. Entonces a su vez yo le exijo que esté certificado el proveedor. Sin preservantes, enriquecido con vitamina C y minerales. Envase de vidrio. Vida útil y temperatura, tanto 24 meses a temperatura. Características, 100% natural, sin aditivos, presentación de 103, instrucciones de etiquetado, se tiene que poner por ley. Entonces aquí estamos viendo la parte de normativas, ¿se acuerdan? De legales que el país exige. En Costa Rica es exigido que cualquier producto que va para niños, de bebecitos, o sea, tiene que decir la leche materna es el mejor alimento para lactante, ¿verdad? Eso es por ley, entonces se tiene que poner, agitar antes de consumirlo, etcétera. Refrigerar después de abierto, todas las cosas que se tienen que poner. Ingredientes, manzana pelada y colada, vitaminas y minerales. Distribución, entonces yo cómo lo voy a hacer? Bueno, es vidrio, pero va a ir con un embalaje de cartón, etcétera. Entonces esta es la parte de descripción del producto. Después sigue uso previsto, que vamos a ir primero a devolvernos. Entonces aquí dijimos, para las características tenemos que poner todas las materias primas, los ingredientes, los aditivos, todo, y los requisitos legales y todo escribirlo. El uso previsto, que es el que sigue, es el paso 3. O sea, estos son los pasos básicos para yo poder entonces tener todo un plan para evitar peligros. Entonces yo tengo primero, es lo lógico, tener un equipo. Lo segundo es conocer a profundidad científicamente y técnicamente qué tiene el producto que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque a veces tal vez no lo profundizamos, pues yo tengo que saber cómo se comporta, digamos, la manzana que estamos viendo ahora. Naturalmente la manzana tiene una toxina que se llama la patulina, que esa no se quita ni con cocción. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo yo manejo este tema? Entonces, todas esas cosas. Y la tercera, el paso 3, es el uso previsto. Entonces, ¿cuál es el uso del producto, verdad? Entonces, yo tengo que saber quién es mi grupo meta. En el caso del colado de manzana, bebés, ¿verdad? Pero si yo estoy vendiendo, por ejemplo, un producto para
sin gluten para celíacos. Entonces yo sé que mi grupo meta son personas que son vulnerables al gluten, que en verdad puede ser que yo venda cosas para todo el público en general. Ese es el uso previsto. El uso previsto también incluye si yo lo tengo que cocinar o no, porque no es lo mismo, por ejemplo, vender pollo frito o pollo asado, que yo puedo medir la temperatura a la cual yo sé que se va a morir la salmonela, que es un peligro que tiene, y si lo vendo crudo, pues esa parte de la cocción está en las manos del consumidor. Entonces yo tengo que saber cuál es el uso que se le va a dar a mi producto. Yo tengo que conocer todo ese tipo de cosas. Entonces vámonos para acá. Ajá. Entonces estábamos con uso previsto, que decía que, bueno, consumo directo. El objetivo es infantes mayores de 6 años, se va a vender el uso previsto es que se venda a mayorista y a minorista. Y qué expectativa tiene el consumidor. Entonces, en un Gerber, la gente piensa que es saludable. Una mamá no lo va a abrir y va a decir, uy, ¿será que esto está contaminado? No, uno tiene seguridad, uno confía en el producto. A diferencia que cuando si uno compra un ceviche en la calle, uno no va a tener esa expectativa. Uno dice, oye, ojalá que no me caiga mal. Se ve medio bien, o sea, uno tiene esa expectativa. Entonces ese tipo de productos, un Gerber, ya uno tiene esa confianza en la empresa. Por eso están buenos estas normas, esos sistemas de gestión de calidad, porque le dan esa confianza al consumidor. Saludable, que aunque no lo es, porque ahí dijimos que era colado y pelado, pero bueno, la gente tiene la idea de que le está dando fruta, aunque sea puro azúcar. Y de buenas características organolépticas, eso quiere decir que sabe bien, huele bien. Entonces esos son como ahora viene el diagrama de flujo. Entonces, bueno, el uso previsto. El cuarto paso es el diagrama de flujo, que yo creo que eso ya en algún momento les he enseñado, que un diagrama de flujo es el paso a paso de cualquier producto, ¿verdad? Es como decir la receta, pero a nivel de industria. Se llaman las operaciones unitarias. Cada operación unitaria es, en ejemplo, recibo de materia prima. Eso es una operación, porque yo tengo que saber recibir, ver si rechazo, eso no se lo voy a recibir, estas manzanas vienen muy podridas, o estas están horribles, o se lo acepto todo. O sea, el segundo paso es lavar. Tercer paso, desinfectar. Cuarto paso, pelar. Quinto paso, esas son las operaciones sanitarias. Entonces, un diagrama de flujo, es necesario hacerlo. Ya las empresas donde ustedes trabajan, me imagino, me hacen manitas que tienen los diagramas de flujos de cada producto. Esos tienen que tenerlos sí o sí. Y eso lo hace el equipo de inocuidad. Cuando uno entra, por lo general ya está hecho, pero uno le puede a veces hacer actualizaciones, ¿verdad? A veces se quita esto, le vamos a meter a otra máquina, y esta acción ya no va a estar, o esta va a estar un poco diferente, o vamos a poner algo más estricto. Bueno, pueden haber cambios, pero en general ya eso ya está. Pero igual, o sea, es una empresa nueva, esto lo hace las personas del equipo de inocuidad. Entonces se preparan los diagramas de flujos. ¿Por qué es importante el diagrama de flujo? Porque justamente los peligros pueden entrar en cualquier etapa. Entonces uno tiene que analizar etapa por etapa para ver cuál es el peligro que hay en cada etapa. Porque tal vez en esta parte del proceso todavía no hay un peligro, pero en esta lo voy a mezclar con tal cosa y ya llegó un nuevo peligro que tal vez antes no estaba. Entonces uno va haciendo el análisis etapa por etapa, paso por paso. Dice que el diagrama de flujo proporciona la base para evaluar la posible presencia, incremento o introducción de peligros. Eso es lo que les digo. El diagrama de flujo es demasiado importante, porque de ahí es cada posibilidad. Y como les digo, para esos sistemas de gestión de calidad y esa parte que estamos viendo, que ahorita digamos, es como el previo, el HACCP, este análisis de peligros, que es una metodología que tienen las empresas para asegurarse que no hayan peligros. Es muy importante
darle una estudiada y pensar. A veces uno le pone cabeza y mira, aquí este otro peligro no lo habíamos visto, aquí también peligra por esto y esto. Entonces, hice que ser claro, preciso y detallado. Entonces, eso es muy importante, hacer el diagrama de flujo. Y paso 5, etapas de procesos y medidas de control. Medidas de control existentes. Parámetros del proceso y rigurosidad. ¿Para qué medidas de control ya tenemos? Para con solamente usar, como les digo, hacer las BPMs, que son los prerequisitos, ya tenemos un montón de medidas de control, ya estamos lavando, ya estamos desinfectando, ya tenemos todo sin manipulación de alimentos, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también, y ser riguroso en su aplicación, ser más estricto, ¿verdad? Eso puede mejorarlo. Procedimientos que puedan influir en la inocuidad. El procedimiento es el paso a paso de esta parte hágala así, las instrucciones, por decirlo así, y los requisitos que puedan afectar. Esas son todas las medidas de control que vienen incluidas, como les digo, en esta parte de BPMs o prerequisitos. Determinación de los niveles aceptables. Ok, entonces identificamos varios peligros. Entonces, para cada peligro es diferente a otro. Tiene que tener un nivel aceptable para la inocuidad del producto final. Por ejemplo, a veces hay peligros que para el nivel aceptable es que no haya nada, ausencia completa del peligro. Por ejemplo, eso es una bacteria patógena. Salmonela, ausencia, no puede haber. Eso es el nivel aceptable, pero hay veces como estos productos con gluten, yo puedo decir sin gluten, y puede tener menos de 20 partes por millón, puede tener 18 partes por millón, y aunque tenga algo, hay un nivel, es aceptable para la inocuidad. Y eso se hace cumpliendo, como les decía, los requisitos legales, que los requisitos legales me van a decir cuáles bacterias hay aquí, cada cuánto tengo que hacer este tipo de pruebas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, esas bacterias aerobias, que esas no tienen que ser patógenas, pero también hay rangos, me permiten tantas colonias, eso sí es permitido, más de eso no es permitido, significa que hay contaminación en la empresa, no, porque está muy cargado, se va a poner malo muy rápido, por decirlo así. Requisitos del cliente, aquí por ejemplo, en requisitos del cliente, digamos que yo tengo, siguiendo con este ejemplo, una empresa que vende alimentos libres de gluten. Y a mí eso me pasó una vez, yo trabajaba en una empresa y la gente que llamó, no sé si era una asociación o que ya aquí estoy un poco porque eso fue hace años, pero ellos no aceptaban ni siquiera 20 partes por millón. Ellos querían 5 partes por millón o menos, no me acuerdo, era muy bajo lo que pedían. Pero la legislación, ¿verdad? Yo les expliqué, dice que 20 y bueno, nosotros hacemos los exámenes con base a 20. No, pero es que la gente que nos compra a nosotros es muy sensible al gluten. Hay gente que tiene la sensibilidad al gluten muy alta porque esa enfermedad tiene niveles, ¿verdad? Hay gente más sensible que otras. Y nosotros queremos yo creo que eran 10, que ustedes nos enseñen que sean menos de 10 partes por millón. Entonces es un requisito del cliente, ¿verdad? No es el requisito legal. El legal me dice que 20 partes por millón, el del cliente me decía que menos de 10. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? Cómo podemos, como equipo, haciendo estos programas, decidir un nivel aceptable y el uso previsto. Eso está ¿verdad? El uso previsto es, por ejemplo, la salmonela se termina de destruir en el pollo cuando se cocina a más de 75 grados centígrados. Pero si yo vendo el pollo crudo, yo no puedo, yo en el uso previsto, yo termino de asumir que la gente lo cocinó bien en la casa. Por eso lo pongo bien en las indicaciones, en las instrucciones de uso. Y también por eso tengo toda la prevención, toda la cadena de frío, asegurarme del mejor proveedor, la limpieza, la desinfección, la higiene personal, todos los controles para asegurar que el producto viene bien. Pero también hay que tomar en cuenta el uso previsto porque a veces yo tengo un límite y no puedo hacer más porque ya hasta ahí llegué yo.
a menos que vendiera el pollo cocinado, que ahí sería otra cosa, pero por eso es importante. Y eso se toma en cuenta para determinar cuáles son los niveles aceptables de cada peligro. Evaluación de peligros dice que se realiza para determinar si la eliminación o reducción de cada peligro o niveles aceptables es esencial para la producción de un alimento inocuo. Entonces, cada peligro tiene que evaluarse de acuerdo con la severidad posible y los efectos adversos para la salud. Al final, la evaluación se debe describir la metodología utilizada y registrar los resultados. Entonces, todo eso tiene que ser documentado. Esto es previo, como les digo, a implementar ya una metodología HACCP, pero esas cosas tienen que hacer ese estudio preliminar. Aquí les quería enseñar este mismo ejemplo en este documento que estábamos. Entonces, bueno, estamos en el diagrama de flujo. Ya sabemos que en cada etapa pueden haber diferentes peligros físicos, químicos y biológicos. En esta hay peligros físicos, químicos y biológicos. En esta otros. En cada etapa hay uno. Entonces, esto es lo de ahí decía que se analizaba la severidad y probabilidad de cada peligro. Entonces, cada peligro que vamos detectando en cada etapa, nos vamos a poner en esa es una metodología. Ahí en lo que acabamos de leer decía que yo puedo tener más de una metodología, mientras que les pruebe a ellos cómo yo estoy decidiendo qué tan severo es este peligro, qué tan peligroso es, por decirlo en otras palabras, o qué tan probable es que pase. Entonces uno dice, bueno, es el pollo, salmonela. La probabilidad es alta, media o baja. Entonces, bueno, ¿cómo hace uno? Bueno, con literatura científica, con noticias costarricenses, con bases de datos del Ministerio de Salud. Ahí uno busca información confiable, entonces, pero uno dice, bueno, en realidad la probabilidad de que un pollo tenga salmonela es alta. O sea, va aquí, se pone aquí poner aquí la X. Y la severidad, bueno, ¿qué tanto sería la severidad? O sea, ¿qué tan grave sería que alguien se coma un pollo con salmonela? Digamos que lo vendo cocinado. Y la severidad es alta, eso me puede, ojalá una persona, un viejito, así una persona, un niñito de una población vulnerable, una persona con alguna enfermedad inmunosupresora, sería una severidad alta y puede ser, uno no sabe, también. Entonces, si es alta, entonces ya aquí sería aquí, alta, y alta sería aquí, la X más bien vendría aquí. Entonces yo sé que este es un peligro real. Tal vez los otros peligros no, porque los otros peligros era que vengan muchas bacterias, porque eso yo sé que por eso los prerequisitos son tan importantes. Yo voy a lavar y desinfectar. Tengo este otro, pero pues sí, pero con el prerequisito yo manejo muy bien las plagas, ¿verdad? Tal vez esto, si llega una mosca, pero no, aquí no hay moscas porque tenemos un control de plagas y la basura se maneja así. Entonces, con los prerequisitos vamos a quitar un montón de peligros. Pero hay unos que no se puedan quitar, por el ejemplo que les acaba de dar, una bacteria que viene, que solamente se elimina con la cocción, perdón. Por eso la leche, la pasteurización es importantísimo, porque si no, yo no tengo cómo demostrarle a esta entidad que quiero que me certifique con ese sistema de que yo realmente me deshice de ese problema. No tendría cómo. Entonces, esos son los peligros. Entonces, que una empresa que va a tener este programa de HACCP y después, por consiguiente, un sistema como el que tiene la compañera Maureen de FCC 22000, esto es importantísimo, hacer este tipo de análisis de severidad y probabilidad. Y esa es la manera que tienen de garantizar que realmente toman medidas y protegen. Entonces, lo más importante primero son todos los prerequisitos, porque con solo prerequisitos es ya yo disminuir los peligros. Y esas empresas, entre menos puntos críticos de control tengan, significa que es una mejor empresa, porque significa que tiene tan ordenado, tan documentado,
tiene un dominio tan increíble de todos los prerequisitos del plan de limpieza, desinfección, de plan de proveedores, de todo esto, de recibo, todas las que ya realmente se disminuyen todos los posibles peligros y llega a tener uno o dos. Eso es lo más que debería tener una empresa ya formal, porque si tienen un montón de puntos críticos de control, significa que tengo todo un desorden, no tengo un montón de controles, entonces yo voy a ver cómo después los manejo a la hora de producir. Eso no es lo ideal. Vamos entonces a pasar aquí. Ahora dice que selección y evaluación de las medidas de control. Dice que la selección y clasificación debe utilizar un enfoque lógico que evalúe el efecto sobre los peligros relacionados, la viabilidad para el seguimiento, el lugar dentro del sistema de gestión de inocuidad, la probabilidad de que falle, la gravedad de las consecuencias, el establecimiento y la aplicación de la medida de control para eliminar el nivel de peligro. Entonces, vamos a decir, cuál sería el efecto, cuál sería la severidad, qué probabilidad es que falle mi método de control, cuál sería la gravedad de las consecuencias, todo esto se tiene que evaluar. O sea, todos los escenarios posibles se tienen que controlar y se tienen que considerar. Entonces, esto es evaluación de peligros. Entonces, yo tengo aquí un peligro, permite determinar medidas de control. Muchas son para prevenir, como los BPM, ahora le estamos diciendo el plan de prerequisitos. Muchas se pueden eliminar y algunas se pueden reducir en cantidad. Y ¿cómo yo controlo? Bueno, con los planes de requisitos operativos o generales, que son las BPM, ¿verdad? Vuelvo a repetir, para que se les súper grave. O con el plan de HACCP, que son poniendo puntos críticos de control específicos para luchar contra un peligro real. Entonces, esas son las dos maneras que yo tengo para prevenir, eliminar o reducir un peligro. Y el programa de prerequisitos operativos tiene peligros de inocuidad, ¿verdad? ¿Qué tiene el programa de prerequisitos? Que sí, tiene los peligros de inocuidad que se deben controlar, las medidas de control. ¿Verdad? Yo tengo este peligro, ok, ya los tengo, entonces, ¿cómo lo controlo? Bueno, esas son las medidas de control. Y esas medidas de control tienen procedimientos de seguimiento, cómo se ponen en marcha, cómo las pongo en acción. Correcciones y acciones correctivas, no está funcionando eso, entonces, puedo reprocesar, cómo corrijo el problema si me doy cuenta que hay algo que está saliendo mal, quiénes son los responsables, quiénes son los que están a cargo, y todo registrado, registros de seguimiento. Y esa sería la clase de hoy. La siguiente semana, si Dios quiere, lo que vamos a hacer es continuar con esta norma de ISO, que hoy llegamos como a la página, no me acuerdo cuál página llegamos, estaba revisando, pero no, pero hoy vimos una parte, la primera parte, y así vamos a ir a todo este módulo viendo así a detalle toda esta normativa de ISO 22000, y que es, como decirles, la base para cualquier sistema de gestión de inocuidad, y me va a incluir todo lo que son, vamos a repasar mucho BPMs como hoy que ya repasamos, y también vamos a ver todo esto HACCP, que es indispensable de tener para poder tener uno de estos sistemas de gestión de inocuidad. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad? Me escriben. Y también les iba a decir que yo les mandé una encuesta de satisfacción del curso, entonces me habían dicho Luis, el supervisor, que ojalá la pudieran hacer para hoy, ¿verdad? Ojalá, yo veo que ya alguna muchacha me escribió, creo que fue Liz, que ya la tenía lista, entonces para que porfa lo hagan y la manden. No sé si ahí ya la hicieron algunos, algún otro además de Liz que ya la haya hecho la encuesta, pero para que no se les olvide y la hagan. No duran ni 15 minutos haciendo eso. Entonces eso sería. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Buenas noches, Maureen, igual, con mucho gusto.